ahí en el Perú que lo está haciendo más o menos bien y apoyar esa jurisdicción precisamente para que sea el espejo para el resto del Perú, porque si no tenemos plata, como se hizo la chilena, decir ya, acá están los 650 millones de dólares y cómprate equipo para todo el mundo, si no tenemos ese billete, ¿cierto? Acá, bueno, concentremos en una corte que lo está haciendo medianamente bien y probemos ahí, cosa que si fracasamos el fracaso sea menor, pero si la chuntamos, el efecto multiplicador sea para los 28 o 30 millones de habitantes que tiene el Perú. Por lo menos sería mi humilde consejo. Pero avanzar. Pero avanzar. Ayer nos encontramos la sorpresa el caso de los amigos de Ite y de Cañete, ¿cierto? Que ellos tenían en su programa partir con esta reforma en octubre del 2010 y se la adelantó ahora para diciembre. No me gustaría estar en los zapatos de administrador, pero en lo absoluto, ni tampoco en los jueces. Entonces, para eso hay que prever. Es cierto, como comentaba usted, doctor, que acá hay un tema político de fondo, estamos de acuerdo, porque la parte presupuestaria resuelve el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Más aún si por medio hay temas legislativos, ¿cierto? Estamos de acuerdo, pero eso no nos da a nosotros el Pablo para quedarnos los brazos cruzados y sacar invenciones, buscar la forma, pero la cosa tiene que marchar. Y un poco también el razonamiento del por qué yo estoy aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Un comentario más, a ver si se anima. En nuestras circunscripciones judiciales, la mayoría de los trabajadores son más bien buscados de reclutar estudiantes de derecho o abogados para que auxilien en la labor judicial. Vemos con lo que nos estás explicando que hay un cambio radical en eso, que ahora hay que combinar pocos abogados con más administradores y técnicos para proveer al juez o a los jueces de ambientes adecuados, de procedimientos rápidos para ayudarlos en su labor. ¿Cómo se ha dado ese cambio? Porque imagino yo, con el sistema que ustedes tenían también hasta el 93 más o menos, Claro, que proliferaban los abogados, proliferaban los estudiantes, los practicantes, sí. y no los administradores, no los administrativos. Acá el sistema se profesionaliza. O sea, el informático tiene que ser informático, el administrador tiene que ser economista, etcétera, etcétera. Yo sé que ese podría ser una preocupación, gran preocupación, para los funcionarios que hoy día componen el Poder Judicial en el Perú, porque como dice el doctor, la mayoría son abogados. Ahora, eso no significa, y acá yo puedo afirmarlo, que no van a perder el empleo, porque van a aparecer muchas instancias donde se van a requerir los conocimientos jurídicos y la experiencia de aquella gente que ha trabajado en tribunales, porque esa experiencia no se bota de la noche a la mañana. Se van a tener que fortalecer la fiscalía. Como este es un tema contradictorio, se van a tener que fortalecer las defensorías, ¿cierto? Van a aparecer organismos relacionados que van a necesitar gente de experiencia, y aquellos que queden dentro del sistema judicial van a tener que tener dos salidas. La primera es: yo adquiero una nueva competencia, yo me reinvento, ¿cierto? En vez de seguir especializándome en materia jurídica, ahora voy a tener que especializarme en materia administrativa, y en este caso el Poder Judicial va a tener que necesariamente, humildemente lo digo nuevamente, incorporar gente que es de otra especialidad. Yo conozco casos, el caso de Moquegua, ¿cierto? Que, bueno, ellos están muy cerquita de nosotros, ya son virtualmente amigos, generalmente van a ir más cerca. Y la primera vez que fueron, efectivamente, eran como 12 funcionarios y eran todos abogados. Entonces, ahí un poco la administradora que había en ese entonces compró esta idea y estuvo la semana antepasada, y ya de los 12 ahora quedaban 5 abogados y eran 7 de otra especialidad, 2 informáticos, ingeniero administrativo, qué sé yo. Y los otros habían adquirido otras competencias dentro de este sistema de reforma. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el efecto? Bueno, no por ser peyorativo, pero acá se produce el efecto profesionalización. Yo estudié 5 años con lo que estudié, en informática estudié 5 años con lo que estudié. Indudablemente que el cambio de ese tribunal fue así, radical. Tenían su estadística al día, me llevaron de regalo un libro de estadística perfecto, ya estaban cuantificando por medio de la duración de la audiencia. Ya después, yo le comentaba al doctor que quería ir a ICA, pues ya tampoco ya quería motivar, porque se dio cuenta también que
que si quedaba grabada la audiencia, ¿para qué voy a ayudar? Seguramente ahora la próxima semana había que saber cómo hacerlo, ¿no? Quiere que le den las pautas y yo me las juego, según decía. Lo único que tenía miedo por ahí por las calificaciones, decía, pero este sistema va para allá, porque uno se da cuenta cuando está ahí, digamos. Como también hay cortes, ¿cierto?, donde todavía se mantiene este trabajo a la par, pero yo cito por tercera vez, con estos juicios va a llegar un punto en que no va a ser así, va a haber que cortar con eso, para que pueda funcionar este sistema y su beneficio. Van a tener que, en resumen, ante la pregunta del doctor, y colgándome de lo que tú decías, hay un cambio de mentalidad de esto, hay que incorporar nuevas figuras, sobre todo los estamentos que están acá en Lima, porque la gente que tiene que estar acá en materia informática, en materia administrativa, en materia estadística, tiene que ser gente pero de primer orden, porque no solamente van a tener que ver con lo que sucede acá en Lima, sino que van a tener que ellos ver con lo que sucede en el país, y Lima es el espejo para el resto del país. Sin duda, cuando llegue la reforma acá, todo el mundo va a estar pendiente a ver qué es lo que resulta en Lima. Yo lo hacía así, Lima lo hará igual. Entonces aquí va a haber que tener gente pero de primer orden. Vamos a escuchar un comentario. Gracias. Vamos a darle un aplauso fuerte a la... Un comentario del doctor. Hay varias cosas que es interesante acá, aparte de lo que ha hablado José, que tiene que ver con el tema de la oralidad, es que el hecho de que ningún juez en Chile tenga ayudantes que sean estudiantes de derecho abogados tiene que ver con algo más. ¿Para qué queremos en una sala de audiencia algún abogado adicional al juez si el juez es el que va a tomar la decisión en la audiencia? Justamente lo que pasa en Perú es que tantos jueces y fiscales tienen ayudantes abogados y quienes hacen el trabajo. ¿A quién se le delega las funciones? A los ayudantes de los abogados y a los ayudantes de los fiscales. Entonces la idea es que esto también vaya de la mano con otra parte del trabajo de los ingenieros o administradores y economistas, que tiene que ver con que al juez le den una carga razonable de trabajo. Y en un sistema de audiencias eso pasa. Sí. Él hablaba, han escuchado ustedes ahora que él dice que una audiencia dura 12 minutos y están tratando de reducirla a 11 minutos. Bueno, yo estuve en Arequipa el 3 de julio y a las 9 de la noche de este año, a las 9 de la noche vi una audiencia de prisión preventiva y duró 1 hora y 20. Él está diciendo que cada juez ahí en Arica tiene 12 audiencias. Si va a durar 1 hora y 20 cada audiencia y tiene 12 audiencias un juez en Perú, ¿a qué hora termina? O sea, hora y media son 18 horas y el juez trabaja 8 horas. ¿Quién va a hacer las audiencias las 10 horas restantes? Entonces, el tema de los tiempos es muy importante. El juez hace la audiencia, tiene que controlar los tiempos, tiene que saber que la parte le diga al juez lo que él necesita saber para resolver su caso y no le digan cosas que él ya sabe. El juez conoce derecho, ¿para qué le van a decir artículos, doctrina, jurisprudencia? Y entonces lo que el juez no sabe cosa es los hechos controvertidos del caso. Y eso es lo que espera el fiscal y el defensor, y cuando vea que el fiscal y el defensor se están saliendo del tema, le dice, oiga, estamos en una audiencia en prisión preventiva y el punto es fuerte y grandes elementos de convicción. Refiérase a eso. No me haga motivación de disco duro porque yo tampoco se la voy a hacer. Cuando terminen de hablar todos ustedes, yo oralmente les voy a decir mi resolución. Y desgraciadamente, a pesar de que tenemos norma expresa en el Código Procesal Penal que están prohibidos suspender las audiencias de medida de coerción personal, se suspende. ¿Y sabes por qué? Por media hora, por 1 hora, 2 horas. La pregunta es, ¿la gente va a creer al 100% que el mismo juez hizo la resolución o la ha consultado con su gurú? O le ha pedido a sus ayudantes que le vuelvan a hacer la resolución? O sea, el sistema se va a legitimar en la medida que, en la mayoría de casos, los jueces en audiencia resuelvan. Claro, el juez es una máquina, le dirá al fiscal y al defensor, voy a hacer un receso de 5 minutos, se pueden quedar, voy a organizar la información, todo el mundo ve que él solo está ahí y después oralmente dice su resolución. Y eso se registra en el audio. No le satisface a usted lo que yo oralmente le estoy diciendo, esta es mi fundamentación de cada uno de los elementos, tiene usted su UCB, tiene su CD, lléveselo, señor. El problema es que tenemos ahora una contrarreforma dentro del país, porque hay algunas cortes que están exigiendo que se transcriba todo, y hay una pregunta muy simple, ¿algún hombre será capaz de registrar mejor información que lo que puede hacer un audio? Además, otra cosa, las actas escritas se maquillan, amigos. En las actas escritas yo puedo suprimir cosas o puedo poner cosas. ¿Por qué? En la lógica del juicio oral actual que tenemos, que es fraccionado, hoy día hago 3 horas de juicio oral y el próximo lunes continúa. Y entonces la gran pregunta que hace el director de debate en las siguientes sesiones es, ¿alguna observación al acta de la sesión anterior? ¿Y cómo se dice que los jueces nunca mentimos, todos confían en nosotros? Ninguna. ¿Por qué? Porque no han leído el expediente. Cuando llega la lectura de piezas o el alegato de clausura, recién lo leen y dicen, el juez nunca fundamentó esta resolución con Gunter Yacos. Y sin embargo acá aparece su nombre, el sistema funcionalista, el testigo no dijo tal cosa. Se para, observo el acta de la sesión número 2, traslado al fiscal. ¿Qué dice el fiscal? Parece que este abogado no conoce los principios del juicio oral. Hay uno que se llama preclusión. Ya pasó esa oportunidad, que se declara improcedente por extemporáneo. ¿Cómo resuelve el director de debate? Improcedente por extemporáneo. De repente le llama hasta la atención.
al abogado, ¿me entiendes? Y ese es un sistema de actas escrito. En el audio no, amigos. Pero ojo, siempre todo registro tiene problemas. Yo he visto en una ciudad donde hay reforma procesal penal, una fiscal muy encantadora, en plena audiencia pública, le dice al juez: señor juez, quiero hablar con usted, pero está registrando en audio. Doctora, si usted quiere la pago. Se acerca donde el fiscal, le dice al oído algo, no sabemos qué, regresa a su posición, le plantea algo, traslada al defensor, que lo agarren en el aire y el juez resuelve a favor de él. O sea, ¿cuál es la garantía de que haya publicidad y mediación contradicción? No me apaguen el audio. Que no haya arbitrariedad, juez, no me apaguen el audio. O sea, siempre hay que ver, echa la ley, echa la trampa. Entonces tenemos que ir detectando qué defectos hay en reforma procesal penal para evitar que esto pase. Yo le he contado esto a un amigo, así como tú, pero, ingeniero, pero en la empresa administrativa, particular. ¿Sabes qué me dijo? Hay que contratar a la gente prosegura, eso no se casan con nadie, eso prenden el audio, hasta que no termina la audiencia, no lo cierran el audio. Entonces, siempre va a haber registro absoluto de todo lo que pase dentro de la sala de audiencia. Eso era todo por ahora, doctor Peláez. Gracias. Gracias. Esto va a exigir una gran preparación pues, de los abogados, de los nuevos profesionales que se van a incorporar al sistema de justicia para dar este respaldo a la reforma procesal. Y ojo, no es solamente reforma procesal penal. La realidad latinoamericana y mundial me está revelando que la reforma va hacia la oralidad en todas las especialidades. Colombia ya la tiene. En Santiago, yo estuve el año pasado, me comentaban eso, sí, confirmo lo que has señalado en el sentido que en familia, un poco que por haberla hecha violenta, no había tenido los resultados que se esperaban, ¿no? Que habían tenido que retroceder. Bueno, algunas conclusiones antes de terminar, y disculpen que no las haya escrito muy ordenadamente, pero me parece que podría intentarse estas conclusiones de este certamen, no sin antes preguntarles, por favor, si quieren hacer alguna pregunta a nuestro expositor o al doctor José Neira, están ustedes en amplia libertad de hacerlo, que no sea un diálogo de 3, sino o de 4 con Alejandro y 5 con Esperanza. A ver si tienen alguna pregunta más o algún aporte, por favor, háganlo en este momento. O la hora ya los inquieta un poco. Si no hay preguntas, bueno, más o menos como conclusiones podríamos esbozar las siguientes. La reforma procesal tiene que ser acompañada de una reforma administrativa y marchar juntas. Segundo lugar, con un aporte de Alejandro, cambiar de mentalidad, nos referimos a los operadores del derecho y a la propia ciudadanía. Lo escrito queda atrás y se abre paso para imponerse la oralidad con el contradictorio. En tercer lugar, la importancia del apoyo logístico administrativo para el trabajo exitoso de la actividad judicial. En cuarto lugar, el procedimiento acusatorio garantista que trae el nuevo proceso penal y que tiene que traer los otros procesos, deja de lado o intenta dejar de lado los rigorismos y trámites para priorizar fundamentalmente resolver el problema de fondo, es decir, resolver el conflicto. Y en último lugar, la necesidad de preservar la información, tal cual lo sostuvo Esperanza por su experiencia archivística, y prepararse todos para enfrentar la reforma. Como dijo el expositor, no debemos confiarnos que la reforma para Lima va a llegar dentro de 2 o 3 años, sino que ya está a puertas, está a la vuelta de la esquina, como se dice. Y seguiremos demandando del Poder Ejecutivo el aporte necesario para que la reforma no se trunque, para que la reforma triunfe más bien. Esto es lo que podría ofrecer mi condición de moderador como conclusiones de la presente conferencia. Agradecemos nuevamente tu presencia, José Abel Grant, como administrador de la Corte de Apelaciones de Arica, Chile, nuestros hermanos chilenos, y te vamos a entregar este pequeño recuerdo que es un emblema, una solapera del Consejo, para que lo lleves o conserves como un Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Grant Díaz por las importantes experiencias que nos ha transmitido, los aportes que nos ha dado, y a José Neira, amigo del Consejo, magistrado él, y amigo de muchos años, muchos años, mejor no decimos cuántos,
Bueno, por mí no hay problema. Porque por ahí sí, porque tú eres menor. Me remontaré solamente a los años. Disculpa, modelo 77. adversarial. Ha sido auxiliar de todo San Martín, modelo De adversarial. Bramon también, De Bramon, que borrar la sí. pizarra. Así es, hemos tenido maestros, sí, también cierto. Bueno, le agradecemos, Pepe, y a usted por su participación y su asistencia y su entusiasmo. Gracias, hasta cualquier momento. Gracias.